En Retiro ocurrió precisamente el crimen al cual estabas haciendo mención, y la discusión social en la comunidad, en la sociedad argentina, se da también por lo fuerte del tratamiento de la noticia, sobre todo en algunos medios masivos de comunicación, como es un portal muy reconocido, por cierto, en nuestro país, que tituló hace exactamente una semana de la siguiente manera: ¿por qué es necesario bajar la edad de imputabilidad a los 13 años? Un título bastante fuerte, por cierto, que generó también repercusiones en este sentido, más allá de que después el tema estuvo tratado y abordado desde diferentes medios, tanto gráficos como audiovisuales también, luego del crimen ocurrido en Retiro hace algunas semanas atrás. Para tratar precisamente este tema, a continuación aquí en ATP ya está con nosotros el juez penal de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Paraná, el doctor Pablo Barbiroto, que ha tenido la gentileza de concedernos estos minutos para ATP. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para Juani, Paola, Héctor y por supuesto para toda la teleaudiencia. Bueno, gracias por estos minutos. La verdad que estos temas son recurrentes. Cada vez que aparece algún episodio en el cual está vinculado un menor, se empieza a poner entre los medios, la dirigencia política, esta cuestión en debate social de la posibilidad de una baja imputabilidad, ¿no? Termina siendo recurrente, cada algún tiempo vuelve a aparecer el tema, ¿no? Todos los veranos pareciera que ser el tema recurrente que venimos abordándolo, diciembre, enero, ha pasado justamente que cada vez que se le endilga un hecho a una persona por debajo de los 16 años de edad, un hecho grave, como por ejemplo un homicidio, una persona de 16 años de edad generalmente pobre, en situación de vulnerabilidad psicosocial, que arremete contra la vida o se presume que arremetió contra la vida de alguien de la clase media, inmediatamente los medios de comunicación nacionales surgen con esta estampida de noticias, ya sea en horas y horas de televisión, ríos de tinta, en las radios, en los diarios, diciendo que es necesario bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Ni hablar si estamos en un contexto electoral, porque si lo tiramos ahora en diciembre es una discusión que seguramente podrá darse el año que viene, donde una clase política aprovecha esta situación, por supuesto, para ganar horas de cámara, horas de televisión, horas de radio, de diario, para, por supuesto, intentar hacerse conocido, hacer conocer algún tipo de proyecto. Y hasta llamamos, inclusive, de lo técnico incorrectamente, porque no sería ni siquiera bajar la edad de inimputabilidad, sino que estaríamos haciendo referencia a la punibilidad. Para hacerlo claro, la punibilidad significa básicamente la posibilidad de aplicar la pena merecida. Si hablaríamos de inimputabilidad, estamos hablando de una persona que no comprende la criminalidad de sus actos. Y entender que una persona por debajo de los 16 años de edad no comprende la criminalidad de sus actos, estaríamos en contra de los mandatos de la Convención, que lo considera un sujeto de derechos y responsabilidades. Pero, lamentablemente, estas afirmaciones que se hacen constantemente nos lleva a realizarnos muchas veces preguntas, porque no ocurre y no se dan los mismos minutos de televisión, de aire, de escritura en los diarios, cuando las víctimas son menores de edad, ¿no? Que ocurre al 99% de los casos. Y lo que debemos preguntarnos realmente para hacer estas afirmaciones, si es necesario o no, como decía Paola, que es necesario bajar la edad a los 13 años, lo primero que debemos preguntarnos como sociedad responsable es con qué información contamos para hacer esta afirmación. Porque en realidad sobre niñas, niños y adolescentes, y principalmente sobre niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, se puede decir absolutamente cualquier cosa, y a eso colabora la falta de información, ¿no? Esto hace que muchos medios de comunicación irresponsables, clase política irresponsable, pueda decir discrecionalmente que los menores son cada vez más peligrosos, que hay un combo entre droga, pobreza, que es igual a delito, que todos los menores están armados, y no contamos con datos sinceramente ciertos para poder hacer esta información. Todo lo contrario. Si ustedes me preguntarían si es necesario o no bajar la edad de punibilidad, como hacía referencia este portal, yo le podría dar 3 razones por las cuales, con información cierta, con información veraz, chequeada académica, por qué no es necesario. A ver, ¿cuáles serían esos 3 puntos, doctor? Tenemos que decir que no es necesario, porque todas las estadísticas serias que tienen un estudio respaldado, más allá que son muy pocas las estadísticas, pero la que maneja el Senado de la Nación, y esto lo hablo con conocimiento de causa porque he participado de reuniones que hemos discutido estos aspectos, tanto en el Ministerio de Justicia de la Nación como en el Congreso de la Nación, los delitos cometidos por personas menores de 18 años en nuestro país no superan del 1 al 2%. Imaginemos esa cifra por debajo de los 16 años de edad. Estamos hablando, en principio, de un 0,66%. Seamos a ver más punitivistas, digamos que es un 1%, Es decir,
Le intentamos dar a la sociedad una respuesta por la inseguridad por el 1% cuando no se la estamos dando al 99% restante. Claro. Otra cuestión que Perdón, me parece... doctor, permítame interrumpirlo porque me parece interesante para consultarle algo sobre ese punto en particular. Si comparamos con algunos otros países, ese porcentaje, ¿se puede decir que en Argentina es muy superior al resto de los países o más o menos estamos en términos generales? A ver, no nos vamos a comparar con Suecia, está claro, pero si nos comparamos con otros países de Sudamérica, Brasil, por ejemplo, digo, ¿cómo son esos números? ¿Hay algunas estadísticas que nos permitan ver si estamos peor, mejor en esa situación? Estamos hablando sobre delitos graves, que sería la idea de los proyectos de homicidio, y Argentina tiene la tasa más baja cada 100.000 habitantes de homicidios en la región, y tiene la edad de punibilidad más alta, en este caso, de América Latina, lo cual no es para nada algo que sea vergonzante y nada por el estilo, sino que habla a las claras de un respeto a los derechos humanos de todas las personas y también de las personas menores de edad. Porque quiero aclararte algo sobre esto. El Comité de los Derechos del Niño, yo te decía que no era necesario, tampoco es procedente en relación a la pregunta que haces vos. ¿Por qué no es procedente? Porque el Comité de los Derechos del Niño, que es el máximo intérprete a nivel mundial de la Convención de los Derechos del Niño, estableció determinados rangos de edades. Primero dijo que no iba a aceptar los informes de ningún país que tenga una edad por debajo de los 12 años. Siguió diciendo, en un segundo estándar, que lo ideal en todo caso sería de 12 a 14. Pero hay un tercer estándar, muchas veces no leído, que dice que todos aquellos países que tengan una unidad de punibilidad más alta no deben bajarlo. Esto es un principio del derecho internacional que se llama de no regresividad. No se puede retroceder a instancias inferiores en reconocimiento de derechos. Volver la edad de punibilidad a los 14 años sería regresar a la última dictadura cívico-militar, y me parece que nadie está en el deseo o en condiciones de poder hacer esta afirmación, y como que esto sería más beneficioso para las personas menores de edad. Asimismo también, bueno, fíjate vos, esto va a ser una discusión cíclica, al menos que bajemos la edad de punibilidad a 0, porque siempre va a haber, por más que bajemos la edad a 14 o a 15, personas por debajo de la edad de punibilidad, porque el día de mañana, si bajamos a 14, va a haber una franja de edad de punibilidad por debajo de los 13 años. Y esta situación va a llevar que el día de mañana una persona menor de 13 años se vea involucrado en un hecho grave, y ahí pidan muchos, los mismos que están pidiendo la baja ahora, piden la baja a 13 años de edad. Y algo más grave y más peligroso. Ustedes recordarán que el año 2017 surge con mayor énfasis el tema de bajar la edad de punibilidad por la muerte de otro niño también que tenía 16 años en manos de otro menor, que se hizo toda una discusión. Posteriormente, a medida que fue avanzando la investigación, se llegó a determinar que esa persona menor de 16 años de edad que estaba imputada no había tenido nada que ver con el hecho. Y los medios de comunicación nos hicieron eco de esa noticia, de esa novedad. Es decir, hay muy pocas provincias en Argentina, y Entre Ríos es la única, que establece un procedimiento por no punibles. No para establecer pena, sino para determinar qué fue lo que sucedió en la franja de 14 y 15 años. Y esto nos permite dar una pauta del término estadístico, por lo menos de la provincia de Entre Ríos, y que es un reflejo a nivel nacional, son los hechos que cometen las personas por debajo de los 16 años de edad. ¿Saben cuántos hechos graves estamos hablando que únicamente permite la ley entrerriana intervenir en homicidios, abusos sexuales o delitos cometidos con arma de fuego? ¿Cuántos homicidios cometieron personas por debajo de los 16 años de edad desde que se sancionó la ley 2016 a la fecha? Ninguno, ¿no? Esto es la pauta que de 2016, que se sancionó la ley 10.450 en la provincia de Entre Ríos con un proceso con personas de 14 y 15 años, no hubo ningún hecho que se encuentre involucrada una persona por debajo de los 16 años de edad. Y estos números se repiten en todo nuestro país. Quizás es un índice un poquito más alto en el conurbano bonaerense, pero esto no puede ser la realidad para modificar la legislación, como muchas veces ocurre, que por la situación que ocurre en el conurbano bonaerense o en Cava, se cree que es la situación de todo el país, ¿no? Doctor, le consulta a mi compañera, Paola. Doctor, quería preguntarle, siguiendo también con el hilo conductor de lo que se viene charlando hasta el momento, preguntarle lo siguiente, teniendo en cuenta cómo se legisla también en otros países, como estaba consultando recién Juani, y atendiendo, por supuesto, a lo que ocurre aquí en la República Argentina, cualquier reforma en este sentido que implique una baja en la edad de punibilidad sería inconstitucional. Sí, desde ya. En el sentido, de los organismos internacionales, nuestro país ha suscrito todos los tratados internacionales, por supuesto la Convención de los Derechos del Niño, que es el tratado internacional más importante,
en este caso, y a nivel regional también lo es, y nuestro país lo tiene incorporado a la Constitución Nacional. Es potestad, por supuesto, de los países fijar la edad de punibilidad en estos casos porque es una decisión de política criminal. Lo que debemos preguntarnos es qué efecto va a tener sobre la seguridad, en todo caso, bajar la edad de punibilidad más que hablar de inconstitucionalidad de la norma. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos apuntar, yo les decía en principio que no era necesario, les daba las razones por las cuales no era necesario, les decía que no era procedente, y peor aún les voy a decir que es contraproducente, porque en todos los países donde se bajó la edad de punibilidad, el delito no disminuyó, al contrario, aumentó, porque una de las principales consecuencias del delito en las personas por debajo de 16 años de edad y por debajo de la minoría de edad es la exclusión del cuerpo social. Cuando antes privo de libertad a una persona por debajo de 16 años de edad, lo privo de la escuela, lo privo de una situación laboral, lo privo de la familia, es más posible que sea captado por el crimen y por el crimen organizado. Por lo tanto, lo que debemos preguntar, en primer lugar, y los problemas que debemos resolver, es tener un sistema de protección de derechos fuerte. Esto es lo que planteamos en su momento a la ministra de aquel momento, que era Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, donde planteamos una posición muy fuerte en un sistema de protección de derechos que garanticen el ejercicio de todos los derechos que le corresponden a la niñez y la adolescencia. Porque todas las leyes, todos los tratados internacionales hacen o dicen que tienen que tener derecho a alimentación, a la salud, a una familia que lo quiera, pero en realidad eso no ocurre y lo que tenemos que garantizar es el ejercicio de esos derechos que están consagrados. Si tenemos un sistema de protección de derechos fuerte que garantice los derechos de la primera infancia por inclusión de derechos, seguramente vamos a evitar el ingreso al sistema penal. Porque el derecho penal, porque el Código Penal, porque la justicia interviene cuando el resto de las instituciones que deberían haber visualizado, intervenido, solucionado el problema, no intervinieron, no visualizaron y no solucionaron absolutamente nada. Y no podemos pretender que la justicia penal, con un enfoque unidimensional, que es la pena, venga a resolver un problema multidimensional como es la situación de pobreza o social, o pobreza extrema, como se encuentra el 62% de los niños adolescentes de nuestro país. Primero debemos apuntar a solucionar estos problemas sociales, sistema de protección de derechos fuerte, garantizar todos los derechos que le corresponden en la niñez y la adolescencia. Yo prefiero imaginar un buen sistema de protección de derechos que un buen sistema de un sistema penal, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, intervenimos cuando el resto de las instituciones fracasaron, porque intentar solucionar un problema de salud mental, como es la situación de los niños que cometen delitos bajo los efectos de la droga, o un problema social, de la situación de exclusión y vulnerabilidad psicosocial en que se encuentra gran parte de la niñez y adolescencia en nuestro país, con el Código Penal no solamente es inútil, sino que es una locura. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no es necesario porque las estadísticas claramente marcan que el delito de las personas por debajo de 16 años de edad es ínfimo y no es una respuesta para la seguridad, no es procedente de la normativa internacional y los tratados que ha ratificado nuestro país y es contraproducente, y me afirmo, es peor aún contraproducente por estas cuestiones que le estoy mencionando en este momento. Por lo tanto, la discusión tiene que ir por otro lado, no la penalización, sino cómo imaginamos y evitamos el ingreso de la niñez y la adolescencia al sistema penal, ¿no? Me parece que esa es la clave donde tenemos que trabajar y vuelvo a repetir, en todos los países donde hay respuesta más punitiva no se soluciona el problema. Imaginemos y saquémonos la cuestión de las personas menores de edad únicamente, porque esto es una respuesta punitiva que se da en todos los órdenes. Fijémonos, hagamos un ejercicio. Cada vez que hay un delito muy grave, la conmoción social, los medios de comunicación, la respuesta por parte del Estado son siempre la misma, principalmente por los poderes legislativos. Implica aumentar el territorio de lo prohibido, es decir, crear cada vez más conductas como delitos que antes no lo eran, y esto lo vemos claramente cuando pasamos por las leyes Bloomberg, del 2004 hasta la época, aumentar las penas de los delitos que ya existían, y ahora en el 2017 nos encontramos con una receta nueva, ¿no? Pero que no soluciona absolutamente nada, que eran aquellas personas que ya fueron condenadas, que tuvieron pena más alta que la que le correspondía anteriormente, no puedan ejercer lo que se denomina el plan progresivo de la pena o el régimen de ejecución de la pena, es decir, no puedan tener derechos a salidas anticipadas por determinados delitos. O sea que cada vez con respuestas más punitivas, con la misma respuesta de siempre, nos hemos dado cuenta que estas respuestas no nos han servido a lo largo de toda la historia del derecho penal y de la criminología, sin lugar a dudas, ¿no? Por lo tanto, debemos imaginar otro tipo de respuesta y otro tipo de intervención, si no vamos a seguir fracasando. Héctor. Sí, ¿cómo le va, doctor? Te quería hacer un par de consultas si hay tiempo. La primera es, ante la medida alternativa a la prisión, que está, la que viene hablando usted, por lo menos al principio de la charla, de los menores o de los menores que no son punibles, ¿cómo se siente, cómo considera usted que es la relación con las instituciones del Estado entrerriano que deben garantizar, que deben contener a ese niño adolescente que ha cometido un delito grave o gravísimo
y que obviamente no es la prisión el destino que debe tener. ¿Cómo opera usted con las otras instituciones del Estado y cómo considera que es el trabajo, digamos, alternativo a la prisión cada vez que usted haya tenido que tramitar un caso de estas características graves o gravísimas? Sí, estamos hablando de situaciones graves o gravísimas por menores de 16 años de edad. Quiero recordar, porque muchas veces en el imaginario social se piensa que las personas menores de edad o cometidos hechos siendo menor de edad no tienen pena. Y por supuesto que por un homicidio, por hechos graves, tienen penas y penas privativas de libertad. Lo que estamos hablando es por debajo de los 16 años de edad, lo importante que es trabajar con las personas con estas personas cuando cometen un delito grave. ¿Por qué? Porque lo principalmente que tenemos que trabajar acá es, como bien lo dijiste vos, tenemos que imaginar una justicia penal como un sistema. ¿Qué significa que sea un sistema? Significa que no se trata del Poder Judicial en forma aislada, sino que se necesita un sistema de justicia penal para personas menores de 18 años de edad que trabaje articuladamente, coordinadamente con otros estamentos gubernamentales, principalmente con lo que son los organismos administrativos de protección de derechos, que en Entre Ríos se llama COMNAF, pero también con la sociedad civil, con los clubes, con las comisiones vecinales, con las organizaciones de la sociedad civil. Una justicia penal, por más que sea especializada, que funcione solitariamente, nos va a acercar peligrosamente a una justicia penal de adultos. Por lo tanto, lo que trabajamos nosotros es, primero, a esa persona que se le imputa, si fue o no fue el autor de un hecho grave, como por ejemplo un homicidio, en la franja de 14, 15 años, lo que se hace es investigar si ese delito existió y si esa persona fue el autor de ese hecho. Vuelvo a repetir, sin imponer una pena y sin poner ninguna medida que sea privativa de la libertad. Principalmente esto es bueno y provechoso para el adolescente porque logra lo que se denomina la interdisciplina, una implicancia subjetiva, es decir, ensayar una respuesta de qué fue lo que sucedió, que si yo archivo la causa y lo dejo ahí, no se va a generar este movimiento y me va a permitir trabajar con los equipos técnicos. También se le da una respuesta a la víctima. A ver, muchas veces se piensa que el derecho penal la única finalidad que tiene es imponer una pena. Y no es así. El derecho penal, dentro de las finalidades que tiene, y la principal finalidad que tiene, es reconstruir la verdad histórica. ¿Qué fue lo que sucedió? Y para la víctima esto es una reparación simbólica, para los familiares de la víctima. Saber qué fue lo que sucedió y si esa persona que imputaron en el primer momento fue la persona que cometió el hecho y no hubo, por ejemplo, una persona punible o un adulto por detrás. Y después, por supuesto, se trabaja coordinadamente con organismos administrativos de protección y con equipos técnicos interdisciplinarios para trabajar esa circunstancia y por qué este adolescente se vio involucrado en ese hecho y por el cual fue declarado autor. No hay una declaración de autoría y hay un movimiento porque el proceso penal, la sala de audiencias, un defensor que defienda, un fiscal que lo acuse como representante de la sociedad y un juez que objetivamente a través de la prueba que tiene le diga a ese adolescente que lo considera autor de este hecho, le genera un movimiento, ¿no? Y un movimiento subjetivo de ensayar una respuesta de qué fue lo que sucedió y las consecuencias de ese acto, tanto para él como para la víctima. Entonces, esto nos permite un trabajo de reparación simbólica a la víctima y principalmente no esperar que ese adolescente se vea involucrado posteriormente en conductas transgresoras, ¿no? En el 2006 hubo un cambio de paradigma porque se sale en general, ¿no?, con el tratamiento de los menores del esquema del patronato y se va hacia un esquema mucho más de participación estatal, lo que se llama lo que es la ley 26.061, y desde ese entonces además se insta a las provincias a crear distintos institutos de protección de la minoridad, como por ejemplo el rol del defensor de la niñez. En Santa Fe en el 2015 se elaboró un documento en el que se daba cuenta que había crecido, y se alertaba mucho sobre este dato, habían crecido los casos en donde los niños eran tomados como mulas o como eslabones del narcotráfico, principalmente en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, justamente por esta situación de ser menor de 16 años. Usted algo rozó este tema hace algunos minutos, pero es un problema que tiene una dimensión preocupante, o aparece cada tanto un menor, digamos, siendo víctima de narcotráfico, de adultos que estén vinculados al narcotráfico. Mira, te lo respondo con un ejemplo práctico en todo caso. Cuando fueron las comisiones en el 2017 que conformó el Ministerio de Justicia de la Nación, varios jueces y varios defensores decían que una de las razones por las cuales había que bajar la edad de punibilidad eran porque eran captados por el crimen organizado, por el narcomenudeo o por la narcocriminalidad.
en estos casos. Y esto es un error conceptual y un error de campo, básicamente, porque el crimen organizado, el narco, no capta a las personas porque son no punibles o porque no van a tener una pena. Lo capta porque es una mano de obra barata, es una mano de obra que le paga en muchos casos con dosis, en los casos de marihuana, de paco, de cocaína, le cuesta muy barato. Y es más, al narco todavía, si vamos a hablar de la narcocriminalidad, le conviene que sea una persona que no sea imputable, en este caso, que sea, mejor dicho, le conviene que tenga un proceso penal en todo caso, porque no puede declarar en contra de ello. A ver, lo que quiero decir para que quede más clara la idea, al crimen organizado no le importa si el chico va o no va preso. Lo capta porque es mucho más barato que una persona adulta y descartable en todo caso. Y aparte, generalmente, lo que quiero decir es que si declara en contra de ellos, por ser menor, muchas veces es menos creíble o puede aportar menos pruebas. Es por eso que se capta en todos estos casos. Entonces, si iríamos a una respuesta punitiva, si sería más lógico, sería la última respuesta, criminalizar o penalizar más alto a aquellos que captan a personas menores de edad y no caer por el labor más bajo de la cadena, que serían en todo caso víctimas de esa situación. No sé si respondo a tu pregunta con lo que te menciono. Me parece, no, yo la verdad que un poco sí, un poco no, porque yo hacía mención a esta preocupación del Estado santafesino de la participación de niños y adolescentes en el negocio, más allá de si hay que juzgarlo como un adulto al niño o al adolescente que vende droga o traslada droga. Si esto es una preocupación también en Entre Ríos. Sí, no te había entendido la pregunta, discúlpame. Sí, a ver, lo que estamos viendo en esta situación es que cada vez las cuestiones de narcomenudeo, principalmente en Entre Ríos, se estableció una ley de narcomenudeo que lamentablemente estas leyes de desfederalización de lo que es la ley de droga genera muchas veces también que se corte el hilo por lo más delgado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que ha permitido la ley de narcomenudeo es poder ir a donde estaban los kioscos, que se denominan así, y lo que hemos visto muchas veces es que es casi una organización o una pyme familiar, que se entiende lo que estoy diciendo, donde muchas veces hay cuestiones que trabajan estas cuestiones familias con chicos no solamente en edad de punibilidad, sino que no tienen ninguna posibilidad de imputación penal. Estamos hablando de 8, 9, 10 años, que colaboran hasta en el envoltorio de las sustancias que después se comercializan, ¿no? Y generalmente la intervención que tiene la justicia en estas cuestiones de narcomenudeo es, como su nombre lo dice, es a la comercialización en pequeña escala. Entonces, generalmente el perfil de las personas que sigue captando son señoras de 60, 55 años, que son jefas de familia, que tienen hijos a cargo, muchas veces sus hijos que consumen y que trabajan en toda la comercialización. Lamentablemente, sigo expresando, ¿no?, esta situación, que es una cuestión de protección integral de derechos, porque la verdad que con estas leyes no vamos a solucionar el tema de la narcocriminalidad, sino que donde se hizo un kiosco, muchas veces, una vez que se cierra y se detiene a estas personas y se inician procesos contra las personas también que son menores de edad, a la semana ya hay inmediatamente otro kiosco funcionando en aquellos lugares, ¿no? Se requiere otro tipo de políticas más efectivas en estos casos. Pero esto es como tener un hormiguero en tu casa y que vos vayas pisando cada una de las hormigas una por una y no ataques el hormiguero. Es decir, donde hay que atacar es a la criminalidad del narcotráfico a grandes escalas. Por supuesto que esto puede ser una solución, pero una solución parcial, pero sí es una preocupación que hemos visto, pero principalmente, vuelvo a repetirte, organizaciones familiares de todas las edades que trabajan en la comercialización, pero como un medio de subsistencia. Doctor Barbiroto, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia.